¿Sabías que hubo un juego donde los cavernícolas peleaban contra dinosaurios con boomerangs y carne asada? Si creciste en los 90 y tuviste un Super Nintendo, es muy probable que hayas jugado Joe Mac Caveman Ninja, un título lleno de acción, humor y un diseño de niveles que mezclaba plataformas con combates intensos. ¿Sabías que la versión de SNES era muy diferente de la original de arcade? El juego nos pone en la piel de Joe y Mac, dos cavernícolas musculosos que deben rescatar a las mujeres de su tribu, secuestradas por una pandilla de Neanderthals malvados. Para ello deben enfrentarse a todo tipo de enemigos: dinosaurios gigantes, plantas carnívoras, mamuts lanzarrayos y un sinfín de criaturas prehistóricas. Pero lo más interesante es cómo evolucionó el juego en su transición a las consolas domésticas. Un arcade difícil y frenético. El Joe Mac original fue lanzado en 1991 por The East para máquinas arcade. Era un juego rápido, con una dificultad brutal y una estética colorida que lo diferenciaba de otros títulos de acción de la época. Como en muchos juegos de arcade, la idea era sacarte fichas con su alta dificultad. Los enemigos aparecían sin descanso, los jefes eran gigantescos y cada error se pagaba caro. El arcade tenía además una mecánica algo cruel. Cada golpe te quitaba media barra de vida y los continues eran limitados. Si querías llegar al final, necesitabas reflejos rápidos, memoria y muchas monedas. Cuando el juego llegó a Super Nintendo en 1992, sufrió varios cambios que lo hicieron una experiencia única. Para empezar, los gráficos fueron mejorados. Los personajes tenían más detalles, las animaciones eran más fluidas y los fondos eran más coloridos. También se añadieron efectos visuales como tormentas, agua en movimiento y sombras dinámicas, aprovechando el poder del SNES. Pero donde más se notaron los cambios fue en la jugabilidad. A diferencia del arcade, la versión de SNES implementó un sistema de corazones, similar al de Legend of Zelda, en lugar de una barra de vida. Esto equilibró la dificultad, haciendo que el juego fuera menos frustrante pero igual de desafiante. Además, se añadieron nuevas armas como la rueda de piedra y el poder de fuego, cada una con su propio efecto. Por ejemplo, el boomerang regresaba a ti después de lanzarlo, la rueda de piedra podía atravesar múltiples enemigos y el fuego generaba una explosión en el impacto. El final que desapareció. Aquí viene uno de los cambios más curiosos. En la versión arcade, cuando finalmente rescatas a las chicas secuestradas, ellas comienzan a pelear entre sí para quedarse con el héroe. Era un final cómico y algo inesperado, pero Super Nintendo fue eliminado por completo, dejando un desenlace más simple y directo. Algunos creen que esta decisión se dio a que Nintendo, en aquella época, era mucho más estricta con el contenido de sus juegos, eliminando cualquier elemento que pudiera ser considerado inapropiado para el público infantil. Diferencias con otras versiones. Algo que pocos saben es que Joe Mac también tuvo versiones para Sega Genesis, NES y Game Boy, y cada una tenía diferencias interesantes. Sega Genesis. Esta versión tenía niveles más cortos, pero mantenía la dificultad del arcade. Además, los colores eran menos vibrantes, pero los sprites de los personajes eran más grandes. NES fue una adaptación bastante limitada en gráficos y jugabilidad, pero intentó mantener la esencia del original con sprites más pequeños y escenarios más simples. Game Boy, adaptación en blanco y negro con mecánicas ajustadas para la portátil, eliminando algunas armas y enemigos debido a las limitaciones del hardware. Y no podemos olvidar Joe Mac 2 Lost in the Tropics, exclusivo de Super Nintendo, que añadió mecánicas de exploración, nuevas armas y hasta la posibilidad de construir tu propia cabaña con los objetos recolectados en el juego. Secretos y curiosidades de Joe Mac. Más allá de las diferencias entre versiones, Joe Mac esconde varios secretos que muchos jugadores nunca descubrieron. En la versión de SNES, si mantenías presionado el botón de salto justo antes de recibir daño, podías evitar perder un corazón. En algunas versiones del juego, los enemigos soltaban trozos de carne al ser derrotados, y si los recogías rápidamente podías recuperar vida antes de que desaparecieran. En Joe Mac 2, si visitabas el hogar de un personaje llamado Guru después de derrotar a ciertos jefes, te daba consejos y hasta recompensas extra. La versión arcade tenía un truco oculto donde si pulsabas una combinación específica de botones antes de morir, podías obtener un continue gratis. El regreso de Joe Mac. Con el paso del tiempo, la saga de Joe Mac quedó en el olvido, eclipsada por otras franquicias de plataformas más populares como Super Mario, Donkey Kong Country y Mega Man.
Sin embargo, su legado seguía vivo entre los fans de los juegos retro. Por eso, en 2021 se lanzó New Joe en Mac, Caveman Ninja, un remake con gráficos modernos y modo cooperativo online. Aunque el remake trajo nostalgia, muchos fans consideran que le faltó la esencia del original y prefieren jugar la versión clásica en emuladores o consolas retro. Además, con el auge de las consolas mini y servicios de suscripción como Nintendo Switch Online, cada vez más jugadores están redescubriendo este clásico de los 90, reviviendo la época dorada de los videojuegos de plataformas. ¿Qué versión de Joe and Mac marcó tu infancia? ¿Eras de los que disfrutaban la adrenalina del arcade, la versión renovada de Super Nintendo o preferías los desafíos en Sega Genesis? Y dime, ¿cuál era tu arma favorita para enfrentar dinosaurios y cavernícolas? Cuéntamelo en los comentarios y viajemos juntos a la época dorada de los videojuegos. Quiero leer tus recuerdos.